Ya. Mm. Ya. A ver, una, dos, tres. Buenas tardes con todos. A mi compañero y a mí nos tocó hablar sobre el muestreo en la investigación estadística en la enfermería, aplicaciones prácticas y los tipos de muestreo. Mi nombre es Miguel Sukinawa y mi compañero Fernando Tipán. Bueno, a continuación les vamos a mostrar qué es el muestreo en la investigación. Bueno, el muestreo es el proceso mediante el cual se selecciona un subconjunto, o sea, sobre la muestra, de individuos de una población para estudiar características generales sin investigar a toda la población. Y se preguntarán cómo esto se relaciona con la enfermería. Bueno. En sí, en la enfermería permite recolectar los datos de una manera eficiente para tomar decisiones basadas en evidencia, que esto es muy importante. Bueno, a continuación también nosotros tenemos la diferencia entre el muestreo probabilístico y no probabilístico. Bueno, el, el muestreo probabilístico, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y se basa en ser al azar, se podría decir. Y el no probabilístico, como su nombre lo dice, la selección no es al azar, depende de un criterio y de una investigación o de la accesibilidad de que los participantes tengan para poder pertenecer a esta investigación, ¿no? Bueno, a continuación nosotros también tenemos los tipos de muestreo probabilístico. Como podemos ver, son cuatro puntos muy importantes, que es el aleatorio simple, el sistemático, estratificado, y también tenemos por conglomerados. Bueno, el primer punto que dice aleatorios simples es todos los elementos tienen la misma oportunidad de ser elegidos. El sistemático se elige un punto de inicio alterado y luego se selecciona cada elemento. Y como podemos ver ahí en la diapositiva, entre paréntesis está n-esismo. Bueno, el estratificado se divide la población en grupos, estratos, y bueno, se toma una muestra de cada uno. Y el último que tenemos, el conglomerados, se seleccionan grupos enteros, no de individuos en sí, sino de grupos enteros y grandes. Y por último, nosotros también tenemos los tipos de muestreo no probabilísticos. En este caso son cuatro puntos importantes. El primero es por convivencia, el segundo intencional, el tercero es la bola de nieve y el cuarto por cuotas. Bueno, el primero se eligen los sujetos más accesibles. El segundo, o juicio, como también se le conoce al intencional, seleccionado basado en el criterio de la investigación. Por bola de nieve, pues es un participante que se refiere a otros participantes. Y el último, que son por cuotas, se fija una cantidad específica, sujetos por características. Y bueno, esta sería mi parte. A continuación les vamos a dar más a detalle y con un ejemplo más claro sobre estos cuatro puntos de los tipos de muestreo probabilístico. A continuación va a pasar a hablar mi compañero Fernando Tipán. Muy buenas tardes, profesora, compañeros. Como ya mencionó mi compañero Miguel, mi nombre es Fernando y soy el que da partidura o comienzo a este siguiente Canva. Ya he hablado una vez sobre los muestreos. Vamos allá a darlos por sus cuatro temas importantes, como el muestreo no probabilístico en la selección por convivencia. Bueno, es un método extremadamente rápido, económico, ideal
en donde dispongamos de poco tiempo o recursos en ese momento, recursos ilimitados. Nos permite obtener datos de forma inmediata, sin necesidad de complicarnos o de hacernos mucho papeleo en esos momentos. Entre una de las ventajas que se le puede ser es que presenta un riesgo alto de sesgo, ya que seleccionar solo a individuos más accesibles a la muestra pueden no reflejar adecuadamente las características en las cuales estamos indagando para toda la población. Esto va a afectar la validez de los resultados. Pero bueno, la selección por convivencia es un método que consiste en seleccionar a los individuos que están más fácilmente disponibles en el lugar y el momento determinado. Es una técnica práctica y accesible para la especialmente útil en estudios exploratorios. Puede ser pruebas pilotos o cuando se dispone de pocos tiempo o recursos en ese momento. Su simplicidad permite recolectar datos de forma rápida sin complicaciones logísticas. Continúa, por favor. Ya. Un buen ejemplo puede ser un grupo de estudiantes de enfermería que quieren saber cuántos pacientes han recibido educación sobre el autocuidado en casa. Entonces nosotros nos vamos a imaginar que estamos en el hospital y vamos a pacientes a entrevistarles sobre el cuidado o la educación que los otros licenciados o mis otros compañeros les han indagado en el momento de recibir los cuidados. Entonces, estamos en la sala de trabajo, estamos literalmente en la unidad de enfermería. Y en la unidad de enfermería contamos con 6 camillas, tres de la izquierda, tres de derecha. Estamos en medicina interna con mujeres y hombres. Entonces, por tiempo y limitaciones, en ese momento mi persona solo va a acercarse a las dos primeras camillas que están cerca de la unidad. Entonces, en la cama uno de la mano izquierda y en la cama 2 de la mano derecha, solo me voy a acercar a preguntarle al paciente Juanito y a la paciente María sobre si es que le han dado algún cuidado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a entrevistarles, vamos a conversar con los pacientes, voy a acercarme a las camillas cercanas y voy a que me proporcionen accesibilidad sobre el cuidado es en la práctica que han hecho mis compañeros. ¿Por qué es por convivencia? Porque elegí yo a la cama izquierda y derecha más cercanas, porque no tenía mucho tiempo o no disponía mucho tiempo en ese momento y aplico mi criterio aleatorio sin buscar otras muestras respectivamente, como la disponibilidad, es sin aleatorio, es de fácil acceso, no representativo y selección directa. Como ya comenté, las ventajas es que es una forma rápida y con un costo mínimo. Y la desventaja es muy alto en el riesgo de sesgo y la muestra puede no representar toda la población. Siguiente. Ya. En el muestro intencional, o también conocido por muestro por juicio, aquí vamos a basarnos en la selección deliberada de los participantes por parte de la investigación, a quienes ya tienen un criterio profesional para elegir aquellos que están adecuados e informados del estudio. Este tipo de muestra es especialmente útil en estudios cualitativos en donde se busca obtener información profunda, tanto de expertos o de personas que ya han pasado por estos aportes en este valor de análisis. ¿Continúa? Ya. Aquí, en este ejemplo que voy a decir, las ventajas que son, es una selección de participantes clave, en donde me permite escoger a personas con conocimiento y experiencias ya específicamente que van a aportar y a valorar el estudio. Va a profundizar también la información. Es ideal para estudios cualitativos, en donde buscamos comprensión profunda y qué cantidad es eficiente, obviamente, porque nos ahorra tiempo y recursos al enfocarnos en quienes
nos van a colaborar en ese momento y obviamente la flexibilidad y otra cosa. Y en las desventajas tenemos que es muy subjetivo. ¿A qué me refiero con muy subjetivo? Va a depender del juicio del investigador, lo que puede introducir a sesgos personales. No generalizable, porque los resultados no pueden, no se puede exportar para mucha población, va a ser solo para una muestra. Y riesgo de exclusión o dificultad de replicarlo puede ser que es un proceso sistemáticamente con unas muestras muy distintas de lo normal. No va a ser que un experto o un enfermero tenga el conocimiento del otro y así. Entonces, en el ejercicio, ¿me puedes dar leyendo, por favor? Claro. Bueno, el problema dice, está realizando un estudio sobre el rol de liderazgo en los acompañamientos de los estudiantes de enfermería durante sus prácticas clínicas. Queremos conocer a los líderes influyentes de la formación, la seguridad y la confianza de sus estudiantes en los entornos hospitalarios. Ya. Como mi compañero ya lo mencionó, lo que queremos hacer es conocer a los líderes que influyen en la formación y la seguridad de la confianza. Para nosotros los estudiantes, en el momento de ir a las devoluciones hospitalarias. Entonces, el muestreo intencional se encarga de coger los siguientes perfiles: jefa de enfermería, enfermera tutora, docente universitaria en ese momento, enfermero líder de turno y coordinadora de las prácticas. Cada uno tiene su rol como el jefe de enfermería. En el hospital, directamente ella da el acompañamiento y evalúa a los estudiantes. La enfermera tutora son nuestras licenciadas que se encargan netamente a dirigirnos, a corregirnos y nos da el acompañamiento y nos brinda la evaluación hacia los estudiantes. El docente universitario puede ser también otro licenciado que nos acompañe, el que coordine las prácticas clínicas y mantenga contactos tanto en el centro de salud, tanto con los licenciados que ya estén en ese ámbito mucho tiempo y nos va a dirigir acciones que nosotros tenemos que tomar. Enfermero líder de turno, y puede ser que somos una población muy pequeña de 5 o 7 estudiantes, entonces una enfermera tutora o un docente universitario no va a ser eh, amplio para todos, entonces un enfermero de turno nos puede colaborar, nos puede estar guiándonos y nos puede inclusive darnos su opinión. Ya como experto nos puede decir que nos podemos no saltar el procedimiento, sino que ya podemos tener en ese momento las disponibilidades como de alguna gasa, de algún alcohol, en donde guardan o nos pueden ya colaborar. Y en sí la coordinadora es la que se encarga de evaluar a todos estos, inclusive a nuestro personal como los estudiantes, ya que ella implementa las estrategias de la integración entre tanto teoría y la práctica. Y continúe. Ya. La clínica de muestreo, bola de nieve o también conocida como la cadena, consiste en seleccionar a los primeros participantes cuyos perfiles ya tienen que tener un, una experiencia, un conocimiento no igualado, sino similar a otro compañero. Bueno, este es ideal para acceder a grupos difíciles de localizar, como personas de enfermedades, razas o poblaciones estigmatizadas, donde la confianza entre pares o entre personas nos va a facilitar a la participación. ¿Continúa? Ya, aquí un claro ejemplo va a ser que nosotros como enfermería de tercer semestre, el anterior martes ya nos fuimos a hospitales categorizados por nuestros licenciados y por la coordinación. Entonces, aquí mi compañero Miguel me puede dar su testimonio. Entonces, aquí un ejemplo y el tema va a ser sobre la ansiedad bajo las prácticas clínicas. Obviamente fue nuestra primera vez, pero como nuestra primera vez sí fue algo asombroso o puede ser algo impactante en ese momento. Entonces, Miguel me estaba comentando de que en ese momento a él le habían escogido con otro compañero más sobre realizar algún embalsamiento a unos muertos.
Entonces, Miguel, ¿me puedes dar tu testimonio, por favor, y con quién lo hiciste? Claro, como Fernando ya había dicho, fue nuestro primer día de ir al hospital y en sí fue algo impactante, no impactante, sino sorprendente para mí más que todo. Y para otros compañeros sí fue impactante por el hecho de que nos dijeron que teníamos que embalsar al muerto y nadie nos íbamos a esperar a que nuestro primer día sea de hacer eso, ¿no? Y al momento de nosotros acercarnos hacia donde estaba el difunto, eh, éramos cinco estudiantes que estábamos ahí, que teníamos que haber hecho el trabajo, pero no sé si fue la impresión o no sé qué pasó, pero al final solo terminó haciendo mi persona y un compañero más llamado Edison. Solo los dos fuimos los que embalsamos a los muertos que estaban ahí, porque los demás de la impresión o no sé qué pasó, pues no se atrevieron a tocarlo, incluso a los muertos. Ya. Entonces, aquí, como afirma Miguel, un docente, digamos, en ese momento, su licenciado que estaba bajo el cargo de ellos, les va a interrogar o investigar a sus 5 estudiantes y les va a calificar o les va a contar cómo sería la ansiedad o cómo fue su experiencia. Entonces, Miguel me comenta que fueron 5 estudiantes, su persona, su compañero Edison y 3 personas más. Y como me comenta, dicen que solo han hecho el trabajo Miguel y Edison. Puede ser que los demás chicos no lo hicieron por el temor o porque fue primera vez, pero entonces del Miguel me dio un dato muy sobresaliente, que fue como una cadena, me dio el nombre de Edison. Entonces yo en cualquier momento me puedo acercar al compañero Edison y preguntarlo cómo lo vivió. Puede ser que dice que Miguel hizo menos o él hizo más, o puede ser viceversa. Por lo que en los dos versiones me pueden confirmar es que tanto los otros 3 compañeros no ayudaron en nada. Entonces, por el miedo en ese momento. Entonces, esto es una bola de nieve, es una cadena. Me dan a una persona para encuestarlo, entrevistarlo, y él me da otro posible candidato que tenga estas mismas experiencias. Entonces, ¿cuándo utilizarlo, la bola de nieve? Es últimamente para investigar poblaciones y, como dije, personas difíciles de localizar, como puede ser estas experiencias de lo que vivimos. Una ventaja clave en esta bola de nieve puede ser que nos ayuda a mí, sobre todo, o al docente que está evaluando, el acceso a identificar o contactarnos netamente a las personas en ese momento. También nos ayuda a aprovechar las recomendaciones que nos dan entre los participantes, y esto genera en sí como una red de contactos que nos permite ampliar nuestra forma natural y progresiva. Una gran desventaja es del sesgo, ya que no son tanto representativas tanto de la población total, porque solo me dio 2 de 5 estudiantes, entonces no puede ser un hallazgo tan esperado, pero puede ser algo tan cualitativo que nos pueden dar, lo que nos va a generar esta como homogeneidad, ajá, en cuales las características seleccionadas introducen una red limitada de diferencias como la muestra, el afectado, la validez, y en sí como resultados externos. También su capacidad de cómo aguantar o cómo resolverlo. Continúa. Ya. En el técnico de muestreo, va a ser el muestreo por cuotas, el cual consiste en establecer cantidades específicas para categorizarlas en género, edad, nivel o educación. Luego seleccionamos a participantes para una convivencia, para dividir en sí en cuotas. Aquí podemos dar como un claro inicio, puede ser que nuestra universidad, en la parte de atrás del centro PUSE, han estado remodelando y en sí han estado dándonos espacios blancos en los cuales las carreras están disponibles para dar un dibujo o una frase relacionado a nuestra carrera. Puede ser como que van divididos en enfermería, nutrición, fisioterapia. Entonces, cada uno tenemos un espacio adecuado en los cuales podemos implementarlos de esto. Pero obviamente, sí, esto tiene que ser con las opiniones.
Puede ser que nos permite la diversidad, escoger bastantes opiniones de los más chicos, no solo de primero, segundo, tercero semestres, sino en sí de toda la comunidad. Y el objetivo es tener una orden y una eficacia. Es una técnica muy usada en opiniones de estudios de mercadeo, ya que permite reflejar la diversidad de la población sin necesidad de aplicar algún muestreo aleatorio. Como ya había dicho, o sea, no coger solo de primero, segundo y tercero, sino de en sí de toda la comunidad. Aquí nos va a ayudar a organizar, tener un equilibrio entre los grupos, y lo cual nos convierte en una herramienta práctica y muy estratégica. ¿Continúa? Ya. Aquí un ejemplo puede ser la comparación de turnos. ¿Puedes darme leyenda, por favor? Claro. Aquí dice comparación de turnos en hospitalarios. Bueno. El equipo de gestión de calidad del hospital ha recibido comentarios variados sobre la atención de enfermería en diferentes turnos. Para tomar decisiones informadas, decidimos realizar un estudio que comparta la percepción de los pacientes sobre los cuidados recibidos en los turnos de la mañana, de la tarde y de la noche. Ya, como había mencionado mi compañero, en los turnos de la mañana, tarde y noche, siempre en los hospitales, por así decirlo, públicos, manejan dos horarios, que son siempre desde las 7 en punto de la mañana hasta las 7 o 19 horas, obviamente, de la noche. Y el siguiente enfermero o el siguiente, o cuando le dejan el turno, comienza a las 17:01 hasta las 7 de la mañana. En este caso va a tomar el nombre de Miguel y de mi persona. Entonces Miguel entra al hospital a las 7 en punto y realiza todas las actividades o planificaciones que tiene en ese momento, obviamente como estudiante o como ya profesional ejerciendo la licenciatura. Entonces, como es la primera vez que vamos a ejercer, nos dan pocos pacientes. Puede ser que en la mañana puede estar o muy lleno o no vacío, sino con un porcentaje de pacientes no acostumbrados a lo habitual. En este caso, escogimos a 10 pacientes de 9 de la mañana que han estado en urgencias en ese momento, solo a 10 nada más. Entonces, Miguel tiene que tener el tiempo contado e ir a cada de los 10 pacientes dándoles comodidad, un ambiente seguro. Tienes que darles sobre todo el respeto, la privacidad, y en sí también ayudarles, colaborarles, darles un toque de esperanza y alegría. Tiene que ir contento, tiene que ir con todas las actitudes. Entonces, a estos pacientes, obviamente que son bajo privacidad, se les va a encuestar o a preguntar sobre cómo fue la actitud de mi compañero en todas las 12 horas en las cuales él estuvo bajo ese ámbito. Entonces, a los 10 pacientes confirman que Miguel brindó un buen ambiente, una buena seguridad, y que si fuera por ellos, que les atienda, pero como es de urgencias, no se le va a atender en mucho tiempo a estas personas. Bueno, entonces puede ser que en ese momento, en el transcurso de la tarde, llegaron unos 36 pacientes más, 20 pacientes más, los cuales forman 36. Pero Miguel ya no alcanzó darles una buena comodidad, no alcanzó a presentarse como tiene que presentarse, no les dio tanto la atención como la que quería. Entonces él ya coge, cierra su turno, obviamente realizando todas las actividades, y entra mi persona, entra el turno desde las 19:01 hasta el siguiente día, que sería a las 7. Entonces, de esos 36 pacientes, pueden ser que ya se han de haber acostumbrado a la comodidad de Miguel. Entonces, yo no puedo estar en ese momento a estar encajando con las estrategias que él lo realizó. Pero lo que puedo hacer es que a los nuevos pacientes que regresaron en la noche o se fueron en la madrugada, les puedo dar la comodidad con las que tiene. Entonces, en sí, esto es un objetivo para identificar las diferencias entre uno u otro enfermero. Son muy significativos, obviamente, ya que en la calidad que los dos damos sobre la percibividad del cuidado de enfermería
según el turno, nos va a ser muy alterado. Puede ser que yo en la noche, porque ya es tarde, obviamente, y como recién estoy dando licencia a mi práctica, puede ser que puede ser muy agotador al principio. Entonces yo no tuve tanta la oportunidad o tanta la ansiedad o ese positivismo como Miguel en la mañana. Pero bueno, entonces hacemos un monitoreo, nos dan las encuestas y sale que Miguel en la mañana y en la tarde es excelente. Y yo en la noche no soy malo, por así decirlo, sino que los cuidados o la percepción de cada uno de los pacientes es muy diferente. Entonces se compara que si es que a Miguel le mandan en la noche o a mí en la mañana puede ser muy diferente. Este objetivo obviamente nos ayuda a identificar significativamente la calidad. El diseño es así por cuotas, ya que establece una cantidad fija. Aquí está, fueron 10 pacientes, después vinieron 26 pacientes, después ya se fueron la cantidad y nos quedaron solo 8 en la noche. Esto tiene obviamente por así decirlo, sus variables, como el trato de la enfermería, el tiempo en lo que le dan la respuesta, la claridad, la información, la empatía, lo que hablé, el profesionalismo, la percepción, el generar el cuidado, los resultados, puede ser que en los análisis en el turno de la noche perciban menor atención, como ya dije, o una menor personal disponible en ese momento. Y la importancia sí es del tipo en el cual nos permite direccionarnos a nosotros en el hospital a tomar decisiones basadas en las evidencias para mejorar la calidad del cuidado y así distribuirnos los recursos o reforzar la capacitación en ciertos turnos. ¿Por qué es un muestreo así por cuotas? Como ya había dicho, es porque nos ayuda a identificar y a definir de antemano cuántos pacientes por turno son o afirman la atención de los enfermeros y también por la convivencia, ya que permite asegurar una representación de cada grupo sin necesidad de un muestreo profesional. Continúa. Bueno, Sí. aquí están las referencias donde nos guiamos, también los ejemplos son de carne y en ese momento, porque sí nos hemos ido a los hospitales y dejo con Miguel para que termine. Y bueno, aquí como mi compañero había dicho, pues tenemos las referencias de cuál nos guiamos para hacer nuestro trabajo y para poder realizar este pequeño Zoom. Y como ya había explicado mi compañero Fernando, pues ya dio a conocer los cuatro tipos de muestreo de probabilidad que yo había dado un pequeño intro, se podría decir de que es por convivencia, la intencional o por juicio, como también se conoce, la bola de nieve y por cuotas. Bueno, muchas gracias por tomarnos la atención necesaria. Esto fue un trabajo de muestreo de investigación de estadística en la enfermería en la aplicación de las prácticas y tipos de muestreo. Muchas gracias por todo. Muy buenas tardes, licenciada, compañero. Para continuar con los minutos solicitados en el video, nos hemos optado por hacernos preguntas, respondernos en un quiz elaborado por nosotros mismos. Eso sí, las preguntas hizo mi compañero y yo las mías, entonces no hay forma de ayudarnos mutuamente. Entonces, empieza Miguel, yo empiezo lo mío, tú empiezas lo tuyo. Ya. La pregunta dice así. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el muestreo no probabilístico? A. Todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. C. La selección no es al azar, depende del criterio del investigador o de la accesibilidad. Y B. Se basa en el azar para elegir a los participantes. Bueno, La aquí la respuesta es respuesta C, es, no sé. muy bien, ya. La 4 dice así. En el muestreo, espacio, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y se basa en el azar. Aquí, ¿qué palabra sería?
En la pregunta 4, bueno, dice el muestreo espacio, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y bueno, aquí sería probabilístico. Ya, ok, era con tilde, pero bueno, se Ujú. entiende. La 6 dice así. El muestreo, espacio, también conocido como por juicio, se basa en la selección deliberada de los participantes por parte del investigador, quien utiliza su criterio profesional. ¿Aquí qué palabra iría? El muestreo, también conocida por juicio, se basa en selección. Ah, la que es conocido por juicio es el intencional, también conocido por intencional. Ya. Sí o no. La pregunta 10 dice así. Con tus palabras, dame un ejemplo de cómo funciona el muestreo bola de nieve. Ya, bueno, voy a coger el ejemplo que me dijiste tú, o otro ejemplo puede ser yo, estando en mi cargo como estudiante de enfermería, también pude tener, en ese momento, pude haber tenido más compañeras en las que me pudieron haber estado ayudando y teniendo la misma experiencia. No como tú, que tuviste un poco más atareado como yo, pero en sí, la bola de nieve se basa más en la participación inicial, o sea, mía, y refiriéndome a otros compañeros o otros individuos con las mismas características similares o las cuales enfrentamos algunos desafíos en otros. Entonces, la respuesta sería una participación recomendada. Ya está. Participación recomendada. Bueno, la siguiente. La pregunta uno dice así. ¿Cuál es el propósito principal del muestreo en la investigación de la enfermería? A. Dice C. Excluir a ciertos grupos de la población. La B. Recolectar datos de manera eficiente para tomar decisiones basadas en evidencia. Y la A. Entrevistar a todos los pacientes de un hospital. La respuesta de la uno sería la B. Muy bien. Vamos con la pregunta 7. En la pregunta 7 dice así. En enfermería, el muestreo permite recolectar datos de manera eficiente para tomar decisiones basadas en la evidencia. ¿Es verdadero o falso? La pregunta 7. ¿Verdadero? Muy bien. La pregunta 5 dice así. El muestreo por espacio es una técnica práctica y accesible útil en estudios exploratorios, pruebas piloto o cuando se dispone de pocos recursos y tiempo limitado. ¿Ahí qué palabra Eh, iría? Muestreo por conveniencia. Conveniencia. Convivencia. Conveniencia. 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 Niencia. Veamos. Muy bien. La pregunta 9 dice así. Una ventaja del muestreo por convivencia es que la muestra siempre representa a toda la población sin riesgo de... El respuesta es falsa. Ya, muy bien. La pregunta 8. El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar individuos por uno de población sin dividir a un grupo. Falso. Muy bien. Y vamos con la última pregunta que ¿Y qué vendría a ser la 3. respondes?
Un grupo de estudiantes de enfermería entrevistan a pacientes cercanos en la estación de enfermería para saber cuántos han recibido educación sobre el autocuidado en casa. ¿Qué tipo de muestreo tú crees que es la eficaz para esto? C. Muestreo por bola de nieve. La B. Muestreo por cuotas. La D. Muestreo por convivencia. Y la A. Muestreo intencional. Aquí La la respuesta respuesta es la B. Convivencia. ajá, vale. Muy bien. La 4. Ah, bueno, aquí era el probabilístico, solo que era con tilde, Sí, entonces. entiende, ajá. Ujú. A ver. Gracias por su atención con esta pequeña clase de ejemplos, preguntas y aclarar las dudas sobre el muestreo.